Dicen que el amor verdadero no teme al escándalo. Pero cuando Carmen, una joven sencilla de alma libre, se atrevió a amar al poderoso duque Mateo, el precio fue demasiado alto. El reino la llamó pecadora, él fue despojado de su honor, y el destino pareció dispuesto a separarlos para siempre. Entre la fe y la vergüenza, entre la ley y el corazón, dos almas se enfrentaron a un mundo que prefería castigar el amor antes que comprenderlo. Esta no es una historia de perfección, es una historia de sacrificio, de esperanza, y del momento en que incluso un duque se arrodilló, no ante un trono, sino ante el perdón de la mujer que amaba. Quédate hasta el final y descubre cómo una sola decisión cambió para siempre la palabra pecado. El campanario de San Aurelio dejó caer su último tañido cuando Carmen cruzó la plaza con una cesta de vendas, alcohol de romero y raíces de árnica. El atardecer encendía el adobe y el polvo parecía oro suspendido. Fue entonces cuando un caballo oscuro apareció tambaleante por el camino de los olivares. Sobre la silla, un jinete se inclinaba como si el aire le pesara más que la armadura. 2 pasos, un resuello, y el cuerpo cayó con un golpe seco que arrancó un grito a los presentes. «Es Mateo», murmuró alguien. «El duque de Valdemar». Carmen corrió sin pedir permiso. Se arrodilló junto al herido, palpó el pulso en la carótida y escuchó el aliento, breve y raspado. Apartó con firmeza las manos nerviosas que se amontonaban a su alrededor. Agua caliente, paños limpios y una mesa sólida, ordenó, sin levantar la voz. La camisa de lino, rasgada, dejaba a la vista un tajo largo en el costado. Con dedos seguros, Carmen lavó la sangre, retiró astillas y barro, y preparó un emplasto que olía a pino y a tierra mojada. Mateo abrió los ojos apenas, lo justo para fijarlos en el rostro de aquella joven de trenza oscura y mirada que no titubeaba. Un hilo de fiebre brilló en su pupila, pero no dijo nada. Lo trasladaron a la posada La Muralla, la única con cuartos que no dejaban pasar el frío de la colina. Los criados del duque, crispados por el miedo, quisieron tomar el mando. «La médica de palacio viene desde la capital», dijo el mayordomo. «Espere, señorita». «Si esperamos, no llega», respondió Carmen. «Si me dejan, amanece». No hubo réplica. Encendió braseros, esterilizó la aguja, cerró con puntadas firmes la parte más abierta de la herida y cambió vendas hasta que el rojo dejó de vencer al blanco. El olor a hierro de la sangre se fue volviendo astringente y limpio. Desde la calle subía el rumor de la gente que reza cuando tiene miedo. La noche fue una cuerda tensa. Carmen humedeció los labios agrietados del duque con una infusión amarga. Le refrescó la frente, vigiló la respiración, contó latidos como quien cuida un secreto. Afuera, la lluvia llegó tarde, golpeando los postigos con dedos de tambor. Cuando el cielo palideció y las gallinas hicieron su ruido pequeño, la fiebre se dio un tramo y el pulso se volvió más terco. Amaneció con vida. Al abrir los ojos, Mateo la encontró dormida en una silla, la cabeza apoyada en el borde del lecho, la mano de ella descansando sobre su muñeca como un ancla. Intentó incorporarse. La punzada en el costado le arrancó una mueca. Carmen despertó al instante. «No lo haga», susurró. «Los valientes también descansan». Él buscó su voz. «¿Su nombre?» «Carmen Herrera». «Entonces le debo la vida, doña Carmen». «Me debe obedecer», replicó, seca y amable a la vez. Y silencio los 2 primeros días. A mediodía llegó por fin la médica de palacio, con maletín lustroso y gesto de sala dorada. Revisó, asintió con prudencia, dejó recetas y consejos que rehacían lo ya bien hecho. Al marcharse, lanzó a Carmen una mirada breve, casi un saludo entre iguales. El mayordomo quedó desconcertado. El duque, no. Sonrió por primera vez. El segundo día, pidió luz de ventana. Mateo no soportaba el olor a encierro. Carmen permitió el cortinaje abierto y colocó una silla para que él respirara sin tentar a la herida. Le llevó caldo con tomillo y pan tostado. El duque probó,
Cerró los ojos, y algo en su rostro, un cansancio antiguo, pareció aflojarse. «¿Siempre manda así?», bromeó con voz baja. «Cuando la vida empuja, alguien tiene que empujar de vuelta». Él rió lo justo para doler y cayó por prudencia. A la tarde, pidió que le leyeran. Carmen tomó un cuaderno de su padre, Julián, el curandero del pueblo, con crónicas viejas de cosechas y tormentas. Leyó despacio. La voz le salía limpia, como agua que aprende el camino a fuerza de paciencia. Mateo dejó que el sonido le hiciera peso en los párpados. Fue la segunda sonrisa. A la semana, cuando los puntos ya no parecían hilos sino cicatriz naciente, Mateo pidió dar 3 pasos. Carmen le dejó el brazo y la advertencia. 3. Si hace 4, lo devuelvo a la cama a rastras. Salieron al patio. Olía a granado y a pan de horno. El cielo, recién lavado, parecía una sábana tendida. Mateo caminó 1, 2, 3 pasos. Se detuvo y, para no caer, tomó la mano de Carmen. Ella no la retiró, tampoco la apretó. Fue un gesto mínimo, pero definitivo, un hilo de fuego que nadie vio y que sin embargo dejaba un rastro en la tarde. Baldaren aprende rápido el perfume del escándalo. Bastó con que 2 vecinas vieran, desde la esquina al duque y a la curandera respirar el mismo aire, para que la plaza entera oliera a leña seca a punto de encender. La palabra pecadora no tardó en asomarse a los labios equivocados. Al día siguiente, la comitiva de Valdemar llegó con órdenes. El duque debía regresar a la fortaleza del Alerce. Carmen ya tenía preparada la última cura y un frasco de tintura por si la fiebre decidía recordar su territorio. Mateo pidió un momento a solas. «No sé cómo nombrar lo que me sucede», dijo sin máscara de nobleza. «Sé que no debería, pero cuando usted lee, el ruido del mundo se aquieta. Cuando me toca el pulso, recuerdo que estoy vivo». Carmen sostuvo la mirada. Era claro que también ella escuchaba ese mismo silencio nuevo, esa pausa que el corazón exige cuando el destino pasa muy cerca. «No me diga eso, señor», respondió con firmeza. «Hay heridas que cierran mejor si nadie las nombra». Él inclinó la cabeza. No insistió. Se fue. La posada quedó más grande y más vacía. Durante 2 días, Carmen evitó pasar por el cuarto que había sido enfermedad y salvación. Volvió a su rutina de ollas y vendas, a los ancianos reumáticos y a los niños con tos. Sin embargo, a la hora en que antes leía, su voz buscaba un libro por costumbre y caía en el silencio con una torpeza que dolía. La carta llegó al tercer amanecer, con sello de cera azul. No decía «gracias». Decía, «vuelva a verme cuando el cielo cambie. Pregunte por el invernadero». Ningún nombre, solo la firma, una M y el trazo de quien intentó escribir deprisa y luego respiró. Carmen la quemó en el brasero, como quema quien sabe de secretos. No se mueve una hoja en Valdaren sin que alguien quiera contarla, y sin embargo, los cielos cambian siempre, aunque nadie los convoque. La tormenta llegó antes que la estación. Bajó azotando las tejas, arrancando persianas, volcando cubos de agua. La fortaleza del Alerce envió un mensajero pidiendo auxilio. El granero había caído. 3 campesinos estaban heridos. El médico de palacio, en camino. Otra vez tarde. «Voy», dijo Carmen, anudándose el manto. Nadie pudo detenerla. El camino a la fortaleza subía como una costilla de piedra. El viento traía agujas de agua que dolían en la piel. Al llegar, el patio era un mar de barro. A la izquierda, un vidrio empañado revelaba el invernadero. Carmen entró buscando mantas, alcohol, luz. Entre hojas de vidrio y tallos de limón, Mateo la esperaba, pálido, con la camisa abierta en el costado donde la cicatriz aún aprendía a hacer piel. No era un encuentro de amantes, era el de 2 personas a quienes el mundo exigía demasiado al mismo tiempo. «Hay heridos», dijo ella sin saludar. «Y no confío en nadie como en usted», respondió él. «Venga». Trabajaron sin palabras largas. Uno sostenía, la otra vendaba, uno pedía agua,
La otra servía. Cuando todo hubo quedado en su sitio, los cuerpos, la fiebre, el miedo, el invernadero los recibió de nuevo con su aliento tibio. Mateo miró alrededor, como si el vidrio pudiera protegerlo de la única cosa que no iba a obedecerle, lo que sentía. Quise escribir gracias, confesó. Me salió, vuelva. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un puente. Carmen lo cruzó despacio. No puedo quedarme, dijo. El pueblo es pequeño y la maldad tiene lengua larga. Yo tampoco puedo pedirlo, admitió. Soy duque antes que hombre. Una ráfaga golpeó los cristales. Las hojas vibraron como campanas. Mateo dio un paso, y la herida, testaruda, recordó su sitio. Carmen lo sostuvo por el antebrazo por un segundo que pesó más que la tarde entera. Luego soltó. Cuídese, señor. Usted también, doña Carmen. No hubo beso. Hubo promesa sin nombre. Cuando ella salió al vendaval, la palabra pecadora ya corría por las calles como si la lluvia la hubiera escrito en cada piedra. Y sin embargo, nadie sabía aún que lo que el pueblo llamaba pecado era en realidad el principio de una batalla más honda. La de dos almas contra un mundo que no perdona a quien se atreve a sentir. La tormenta se marchó, pero no el murmullo. Cuando el sol regresó sobre los tejados de Baldaren, el aire olía a humedad y a juicio. Las vecinas ya no saludaban, las puertas se cerraban a medio gesto, y los hombres del mercado bajaban la voz cuando Carmen pasaba con su cesta. En el pueblo pequeño la compasión se gasta pronto. Bastaba con un rumor, y ella se había convertido en todos. En el escándalo, en la vergüenza, en la historia que los demás contaban para no mirar la suya. Una mañana, al llegar al dispensario, encontró la puerta cubierta con un rastro de barro. Un niño del molino se lo confesó, avergonzado. Dijeron que usted ya no podía tocar a nadie, que está maldita. Carmen respiró hondo, sin llorar. Tomó un cubo de agua y limpió el umbral con la calma de quien ha visto demasiado dolor como para asustarse del ajeno. Luego, continuó su labor. Curó heridas, repartió medicinas, atendió partos. Sabía que el silencio y el tiempo eran los únicos antídotos contra la calumnia. Pero también sabía que el tiempo no cura lo que la gente repite. Pasaron 2 meses. El duque Mateo de Valdemar no regresó, pero tampoco envió palabra, solo rumores, que había prometido matrimonio a una condesa de la capital, que había organizado un banquete en honor a la familia real, que estaba sano y restablecido. Carmen escuchaba en silencio, sin permitir que la voz temblara. A veces, en la quietud de la noche, creía oír el golpe de cascos de un caballo en el empedrado, pero siempre era el viento. Una tarde de otoño, el padre Julián la encontró mirando la ventana sin ver. «Hija, no hay pecado en curar. No me condenan por eso», respondió ella. «Me condenan por no bajar la cabeza». El viejo curandero, con los ojos gastados de tantas hierbas y dolores, asintió despacio. «Entonces levántala más alto». Pero las palabras sabias no alcanzan a veces para contener el peso del aislamiento. Carmen empezó a hablar menos, a comer poco, a pasar más horas en el dispensario. Sus manos seguían firmes, pero sus ojos cargaban el cansancio de quien lucha sola contra un mundo que no quiere escuchar razones. Una noche, mientras revisaba frascos de tintura, el sonido de un carruaje rompió el silencio. Era tarde, casi medianoche. La puerta se abrió sin anuncio. Un hombre de abrigo oscuro entró, empapado por la llovizna. «Doña Carmen», dijo con voz ronca. «El duque la necesita». Ella no se movió. «El duque tiene médicos de sobra». El mensajero bajó la cabeza. «Esta vez no confía en ninguno. Dice que solo usted puede salvarlo». El corazón le dio un golpe seco, un eco de algo que no quería recordar. «¿Dónde está?», preguntó casi en un susurro. «En la capital, en el Palacio del Mirador». Durante unos segundos la habitación se llenó de un silencio tan espeso que podía cortarse. Carmen cerró los frascos, guardó vendas y ató su manto sin responder.
Solo dijo antes de apagar la lámpara: si voy no será por él, será por la vida. El viaje duró 2 días. El camino hacia la capital era una cinta de barro y piedra, y el frío se filtraba en los huesos. Al llegar, la ciudad la recibió con el ruido de carruajes, faroles y murmullos. El palacio del mirador se levantaba sobre una colina, rodeado de jardines dormidos. 2 guardias la detuvieron en la entrada, pero bastó mostrar la carta con el sello azul del duque para que le abrieran paso. El interior olía a perfume y a miedo. Los criados la miraban con la mezcla de curiosidad y desprecio reservada a quienes rompen las normas del mundo. En la habitación principal, Mateo yacía pálido, con el rostro tenso, cubierto por un sudor frío. Una herida reciente, en el hombro, supuraba. «Fue un accidente de caza», dijo el mayordomo. Aunque algunos dicen que no fue eso. Carmen no preguntó. Retiró a los presentes con un gesto, preparó paños limpios, alcohol, y se acercó a él. Cuando sus dedos tocaron la piel febril, Mateo abrió los ojos. «Sabía que vendría», murmuró. «No vine por usted», contestó ella sin temblar. «Vine por lo que queda de usted». La herida era profunda pero no mortal. Con paciencia, limpió la carne, drenó el pus, aplicó pomadas y vendó con firmeza. Trabajó en silencio mientras él la observaba, con la respiración entrecortada, como si cada gesto de ella lo mantuviera unido al mundo. Cuando terminó, apagó la lámpara y se quedó a su lado, vigilando la fiebre como antes, con esa mezcla de deber y algo que ni ella quería nombrar. Al amanecer, Mateo habló, sin abrir los ojos. «¿Sabe qué dijeron en el consejo? Que me destruyó una mujer». «Entonces ya somos 2 destruidos», respondió ella. «Solo que usted puede permitírselo». Él sonrió débilmente, casi un rastro de ironía. «Dicen que la gente me respeta, pero nadie me mira como usted lo hizo». «No debería», dijo Carmen. «No puedo evitarlo», replicó. «Usted me curó el cuerpo, y ahora me duele el alma». Ella apartó la mirada. Afuera, el sol se filtraba entre las cortinas, dorando el aire. Era un amanecer hermoso, pero dolía como una herida abierta. Por primera vez Carmen sintió miedo, no del duque, ni del juicio, sino de sí misma, de esa parte de su corazón que, pese a todo, seguía latiendo por él. La fiebre cedió, pero el escándalo apenas comenzaba. Los pasillos del Palacio del Mirador olían a jazmín y a hipocresía. La duquesa viuda, tía de Mateo, fue la primera en notar la presencia de Carmen en el ala noble. «¿Quién permitió que esa mujer entre aquí?», preguntó con la voz fría como el mármol. La noticia se extendió rápido. La curandera del pueblo, la misma de los rumores, dormía en la residencia del duque. Nadie sabía que pasaba las noches velando su herida, pero todos sabían lo suficiente para condenarla. En el desayuno, cuando Mateo reapareció con el brazo aún vendado, el salón se llenó de miradas disfrazadas de cortesía. «Duque de Valdemar», dijo un consejero sirviéndose vino. «La corte murmura». «Que murmure», respondió Mateo sin levantar la vista. «Esa mujer lo compromete. No es de nuestra clase, no tiene apellido, ni cuna, ni dote». «Tiene coraje», interrumpió él, «y eso vale más que todos los títulos de esta mesa». La conversación se congeló. Nadie osó replicar, pero cuando los cortesanos callan, las paredes repiten. Carmen lo supo antes de que alguien se lo dijera. El mayordomo, apenado, le llevó una bolsa con monedas y un carruaje preparado. «Dicen que es mejor que parta», murmuró, «no por usted, sino por él». Ella no se sorprendió. Había sentido ese filo en el aire, ese silencio de antes de la expulsión. «No se preocupe», dijo sin lágrimas. «Ya aprendí a irme sin hacer ruido». Esa noche, antes de marchar, fue a despedirse de Mateo. Lo encontró en la galería, frente al ventanal donde el amanecer nacía despacio. «Me echan», dijo ella, sin rodeos.
Él apretó la mandíbula. No soy yo quien lo ordena. Lo sé, pero tampoco lo impide. El silencio entre ambos pesó más que las palabras. Él dio un paso hacia ella, con el gesto de quien intenta detener al destino con las manos. Carmen, no puedo protegerla si se queda. Quieren destruirla para herirme a mí. Ya lo hicieron, respondió con calma. Y sin embargo, sigo en pie. Mateo la miró como quien contempla algo que no puede conservar. Dígame que me odia, y la dejaré ir. No puedo, susurró. Pero tampoco puedo quedarme. Entonces él la tomó del rostro con cuidado, temiendo romper algo sagrado. Un día, dijo, vendré a buscarla sin miedo. Y si todavía me mira así, sabré que no he vivido en vano. Carmen no respondió. Lo besó en la frente, no en los labios. Fue un gesto de bendición, no de entrega. Luego bajó la escalera sin mirar atrás. El carruaje avanzó por el camino de piedra, alejándose del palacio. Los árboles parecían inclinarse, despidiéndola. A medio trayecto, una sombra la siguió. Un jinete solitario. No la alcanzó, no habló. Solo siguió el carruaje hasta que el polvo los separó. Cuando Carmen regresó a Baldaren, el pueblo la recibió con el mismo murmullo que la había condenado. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no había vergüenza en su paso. Caminó recta, serena, como quien lleva en el pecho una verdad que no necesita defensa. Volvió a su oficio, y la gente, aunque lenta, empezó a volver. Primero las madres con niños enfermos, luego los campesinos con heridas, después los ancianos. Nadie pedía disculpas, pero todos sabían que la necesitaban. Los días se hicieron largos y silenciosos. En las noches, Carmen soñaba con la galería del palacio y la mirada de Mateo entre las sombras. A veces despertaba convencida de haber escuchado su voz, pero era solo el viento llamando entre los cipreses. Hasta que una tarde, un mensajero del norte llegó al dispensario. «Traigo noticias del duque», anunció, entregándole un sobre con el sello azul. Carmen dudó antes de abrirlo. La carta escrita con tinta temblorosa decía: «He renunciado a la corte. No quiero un título que me impida ser hombre. Cuando el invierno pase, volveré a Baldaren. Si aún cura a los otros, permítame curar lo que fui». Ella leyó 3 veces, sin llorar. Luego guardó la carta en un cajón y siguió trabajando. No porque no le importara, sino porque había aprendido que los milagros también necesitan tiempo. Pero en el fondo, sabía que el invierno no era solo una estación, era una espera. El invierno cayó sobre Baldaren como una manta de piedra. Los ríos se congelaron, los campos quedaron desnudos, y las chimeneas vomitaban humo gris sobre un cielo inmóvil. Carmen trabajaba en silencio, día y noche, curando con las manos lo que el alma aún no podía remendar. Su padre dormía más de lo que hablaba. La edad y el frío lo volvían frágil, como una vela que titila en su último tramo. Cada mañana, el pueblo despertaba con una nueva historia sobre ella. Dicen que el duque la mantiene con su dinero. Dicen que va a volver por ella. Dicen que ya está casado. Los rumores eran cuchillos, pero Carmen había aprendido a caminar sobre el filo sin sangrar. Una tarde, mientras lavaba vendas en el río helado, escuchó voces que llegaban con el viento. Un pregonero de la capital, acompañado por guardias del ducado. En la plaza, desplegaron un pergamino con el sello real. Por orden del consejo, el duque de Valdemar ha sido despojado de sus derechos sobre las tierras de Monteluz, anunció el hombre. Se le acusa de abandono de deber y conducta deshonrosa ante la corona. El murmullo fue un rugido. La gente se miró entre sí. ¿Por una mujer?, susurraron. Carmen sintió que el aire se le hacía piedra en el pecho. No necesitó más palabras. Sabía que cada acusación contra él tenía su raíz en lo que ambos habían compartido en silencio. Esa noche, se encerró en su cuarto. El fuego crepitaba débil en el brasero. Recordó sus manos, las de Mateo grandes y temblorosas, sosteniendo su rostro la última vez. «Un día vendré sin miedo»,
había dicho. Pero el miedo, pensó, no se vence, se paga. Mientras tanto, en la capital, Mateo de Valdemar enfrentaba el juicio de los suyos. El consejo lo había citado en la sala de los estandartes, un salón alto donde las voces resonaban como golpes de martillo. El duque ha desobedecido órdenes directas de la corona, leyó el ministro. Ha abandonado su cargo durante semanas y ha permitido que su reputación se vea manchada por una mujer sin nombre. Mateo no se defendió al principio. Escuchó cada palabra con la serenidad de quien ya ha decidido. Cuando por fin habló, su voz retumbó entre las columnas. «Esa mujer tiene más honor que cualquiera de ustedes», dijo. «Y si salvarme la vida es una mancha, bendita sea mi vergüenza». Un murmullo recorrió la sala. Algunos se apartaron, otros lo miraron con compasión. La duquesa viuda, su tía, bajó la cabeza avergonzada. «Renuncie, Mateo», le susurró. «No arrastre el nombre de la familia por esa campesina». «No es campesina», respondió él. «Es la razón por la que aún respiro». La sentencia fue rápida: confiscación de tierras, retiro forzoso, exilio voluntario si lo deseaba. Mateo firmó sin temblar. «No necesito un título para seguir siendo quien soy», dijo, y se marchó del salón sin mirar atrás. En Valdaren, la noticia llegó deformada, como el eco que rebota en las montañas. «El duque ha sido desterrado», dijo uno. «Fue ella quien lo arruinó», afirmó otro. Y antes del anochecer, el rumor tomó forma de castigo. Un grupo de aldeanos, azuzados por el miedo, se reunió frente al dispensario. Golpearon la puerta, exigieron que Carmen saliera. «Confiesa», gritaban. «Dinos qué le hiciste». Carmen abrió. No temblaba. El viento movía su cabello como si el invierno respirara detrás de ella. «No hice nada que no haría un ser humano», dijo. «Salvar una vida no es pecado». Pero nadie la escuchó. Una piedra voló, golpeando la pared junto a su hombro. Otra rompió una botella. El padre Julián salió tambaleando, gritando: «Basta, basta, cobardes». Los hombres se detuvieron avergonzados por la voz del viejo. Uno a uno fueron bajando los brazos, dejando el odio caer como barro. Carmen se inclinó para ayudar a su padre, que respiraba con dificultad. «No me importa lo que digan», susurró él. «Solo prométame que no dejará de curar». Ella asintió, con lágrimas que no quiso mostrar. Esa noche, escribió una carta. No sabía si Mateo la recibiría, pero necesitaba hablar con el silencio. Dicen que lo destruye quien ama, pero yo solo quise verlo vivir. Si alguna vez recuerda mis manos, no piense en la herida, sino en la fiebre que vencimos juntos. La dejó sobre la mesa, junto a un frasco de tinta y una rosa seca. Al amanecer, una figura a caballo se detuvo frente al dispensario. El sol todavía no había roto el hielo del río. Carmen, al abrir la puerta, vio el rostro que no esperaba. Mateo, pálido, con el abrigo cubierto de nieve y los ojos oscuros de cansancio. «Vine», dijo. «Ya no tengo títulos, ni casa, ni nada que ofrecer». «Tiene su palabra», respondió ella. «Y eso me basta». El silencio entre ellos fue tibio, como una promesa rehecha al borde del frío. Por primera vez, Carmen permitió que el amor respirara sin miedo. Pero el invierno aún no había terminado, y el precio del perdón tampoco. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y peligro. El invierno empezaba a rendirse, y con él, los rumores parecían congelarse. Carmen y Mateo compartían un silencio que no necesitaba palabras. Él había dejado atrás la nobleza, los banquetes, la obediencia a un linaje que nunca lo había amado. Ahora dormía en una habitación modesta del dispensario, ayudando en lo que podía. Encendía el fuego, preparaba vendas, llevaba medicinas a los campos. «Nunca creí que el trabajo pudiera dar paz», dijo una tarde, observando cómo Carmen molía hierbas en un mortero. «No es el trabajo lo que da paz.
respondió ella. Es hacerlo sin miedo. El pueblo al principio fingía no ver, pero los ojos no mienten. La presencia del duque entre los aldeanos, cargando sacos, inclinándose ante ancianos, curando con la misma mujer a la que había puesto en el centro del escándalo, empezó a cambiar algo invisible. El odio se volvió duda, la duda, curiosidad, y la curiosidad, respeto. Una noche, mientras la nieve caía débil, Carmen escuchó pasos en el umbral. Era un mensajero. Llevaba un pergamino con el sello real. Para Mateo de Valdemar, del Consejo de la Corona. Mateo rompió el sello. El mensaje era corto y letal. Ha sido declarado desertor. Si no se presenta ante la capital en 7 días, será capturado. El silencio fue largo. «Vendrán por mí», dijo él. «Entonces debemos escondernos», respondió ella sin dudar. «No, no quiero volver a huir». Carmen lo miró con dureza. «No es huida, es supervivencia. Si lo atrapan, lo ejecutarán como traidor». Mateo sostuvo la mirada. «Y si me voy, me ejecutará el recuerdo de haberla dejado otra vez». Ella se quedó inmóvil. No sabía si odiarlo o amarlo más por decir aquello. Al final, se acercó despacio, le tomó el rostro y susurró: «Entonces luchemos los dos, pero no desde la muerte, sino desde la vida». Durante los siguientes días prepararon un refugio en las montañas, entre los pinos de Monteluz. Allí, una cabaña abandonada serviría como escondite. Carmen empacó frascos, vendas y comida seca. Mateo buscó herramientas, leña, agua. Cada gesto era una despedida disfrazada de tarea. La noche antes de partir, Carmen fue al cuarto de su padre. «Padre, debo irme por un tiempo». El anciano asintió, sin sorpresa. «El amor verdadero no destruye, hija. Pero el mundo no sabe eso. Cuídense el uno al otro». Al amanecer partieron. Los caminos estaban cubiertos de escarcha, y el sol apenas se insinuaba tras las colinas. Mateo montaba el caballo. Carmen, envuelta en su manto gris, lo seguía en silencio. No hablaban, pero ambos sabían que estaban cruzando una frontera invisible, la que separa el destino que se impone del que se elige. El refugio en Monteluz era simple pero cálido. Un techo de madera, una chimenea, un pequeño arroyo helado detrás. Los primeros días fueron casi felices. Carmen recolectaba hierbas, Mateo cortaba leña. Ambos compartían las comidas frente al fuego. Parecía una vida prestada, un sueño que no duraría. «¿Cree que Dios nos ve?», preguntó él una noche, mirando las brasas. «Si nos ve», respondió ella. «Ojalá aprenda algo». Rieron los dos, sin culpa. Era la primera risa limpia desde hacía meses. Pero la felicidad no viaja sin testigos. Una semana después, mientras Mateo bajaba al pueblo para buscar harina, un grupo de hombres lo reconoció. No campesinos, soldados reales, con insignias del consejo. El primero habló con voz helada. «Por orden de su majestad, queda arrestado por traición y abandono de deber». Mateo no intentó huir. «Solo si pueden arrestar también al corazón», dijo, «porque el mío ya no obedece a nadie». Los soldados no entendieron la poesía. Lo golpearon, lo amarraron y lo arrastraron de vuelta a la capital. En la cabaña, Carmen esperó toda la noche. El caballo volvió solo, con la silla vacía. El viento esa vez no trajo rumores. Trajo la certeza del miedo. El amanecer llegó sin sonido. El caballo de Mateo respiraba junto a la puerta, con la silla vacía y las riendas cubiertas de barro. Carmen comprendió sin que nadie le dijera nada. En el aire flotaba un olor a hierro, a peligro, a despedida. Cerró la puerta de la cabaña, respiró hondo y murmuró para sí: «Si la ley se atreve a condenar el amor, entonces será la ley la que arda». El camino hacia la capital era largo y vigilado. Carmen se vistió con ropa sencilla de viajero, capa oscura, gorro de lana, botas gastadas.
Escondió bajo el manto una pequeña bolsa con frascos, hierbas y un puñal oxidado que había pertenecido a su padre. No planeaba luchar con fuerza, sino con inteligencia. Al tercer día de viaje, las torres del palacio del mirador emergieron entre la niebla como dientes de mármol. Los guardias revisaban cada carruaje que entraba. Carmen fingió ser una comerciante de remedios, ofreciendo bálsamos para los soldados de las puertas. Nadie imaginó que aquella mujer de voz tranquila llevaba fuego en los ojos. Una vez dentro, se dirigió a los establos, donde un mozo le dio la información que necesitaba. El duque está preso en la Torre del Alba, esperando juicio. ¿Cuándo será? Mañana, al sonar el mediodía. Carmen agradeció con una moneda y una sonrisa que apenas contenía la desesperación. Esa noche, se refugió en una pequeña posada detrás del mercado. No pudo dormir. En la penumbra, pensó en todas las veces que Mateo le había prometido regresar. Ahora era ella quien debía cumplir la promesa. Al amanecer, la ciudad despertó con el sonido de campanas. En la plaza central, la multitud se reunía para presenciar el juicio del hombre que había desafiado a la corona. Mateo apareció escoltado, las manos atadas, el rostro sereno. Llevaba la misma dignidad con la que alguna vez gobernó sus tierras. Se le acusa de traición a la corona, abandono de deber y deshonra, declaró el ministro. ¿Y de amar?, preguntó Mateo interrumpiendo. ¿No van a añadir eso también? El silencio fue total. Las palabras resonaron como un eco prohibido. El ministro evitó mirarlo. Sus actos trajeron vergüenza a su nombre y confusión al reino. Mis actos salvaron una vida, respondió Mateo, la mía, y la de quien me enseñó que los títulos pesan menos que una mirada honesta. La multitud murmuró. Algunos sonrieron, otros escupieron al suelo. Entre la gente, Carmen avanzó con la capucha baja. Llevaba consigo un frasco de vidrio con un líquido transparente. No era veneno, sino un sedante potente. Sabía que los guardias no resistirían el aroma si lo vertía sobre el fuego de las antorchas. Esperó el momento justo. Cuando el ministro levantó la mano para dictar sentencia, un guardia se desmayó, luego otro. El aire se llenó de un olor dulce y denso. En la confusión, Carmen se abrió paso entre los cuerpos aturdidos y subió los escalones del estrado. Mateo la reconoció antes que nadie. ¿Qué hace aquí?, susurró incrédulo. Cumpliendo su palabra, respondió ella. Cuando el cielo cambie, vuelva a verme. Sacó un pequeño cuchillo y cortó las cuerdas de sus muñecas. Vámonos. Él dudó un instante. Si huimos ahora nos cazarán como bestias. Si no huimos moriremos como ejemplo, replicó Carmen. Elija. El duque la miró, y por primera vez obedeció sin discutir. Se mezclaron entre el humo, corrieron por los corredores de piedra y descendieron hasta las cocinas donde los sirvientes gritaban sin entender qué sucedía. Un caballo aguardaba en el patio trasero. Alguien lo había dejado preparado. Tal vez el destino aún tenía aliados. Subieron sin mirar atrás. Las campanas sonaban como gritos de alarma. Los soldados despertaban, y la ciudad entera parecía temblar. Cuando por fin salieron por la puerta norte, el viento frío los golpeó en el rostro. Mateo respiró hondo. No entiendo cómo lo logró. Carmen sonrió apenas. Curar y escapar son lo mismo, duque. Ambos requieren saber dónde cortar. Cabalgaban hacia el bosque cuando una flecha silbó detrás de ellos. Rozó la capa de Carmen y se clavó en el tronco más cercano. Mateo tiró de las riendas. ¡A la colina! Subieron entre los pinos hasta perder de vista la ciudad. El caballo jadeaba, ellos también. Allí, bajo el cielo gris del amanecer, se detuvieron. Carmen miró sus manos manchadas de humo y temblor. ¿Y ahora qué?, preguntó. Mateo la miró, exhausto pero libre. Ahora vivimos, aunque sea por un día. El viento barrió sus voces. Desde lejos se oían los cuernos de los soldados, cada vez más cercanos. «Nos encontrarán», dijo ella. «Que nos encuentren».
respondió él. Pero juntos, y por primera vez, se besaron, no como pecadores, sino como sobrevivientes. El cielo, entonces, cambió. El amanecer los encontró escondidos entre los pinos, temblando más de cansancio que de miedo. El caballo, agotado, descansaba bajo un manto de hojas. Carmen y Mateo compartían una manta raída, los labios agrietados, las manos aún manchadas de tierra. No había tiempo para hablar, solo para respirar. Al caer la tarde, divisaron un campanario en la distancia, un pequeño convento, aislado en las montañas de San Aurelio. Carmen conocía el lugar. Años atrás, había llevado medicinas a las monjas. Allí, el silencio era ley, y la caridad, refugio. «Nos darán abrigo», dijo ella. «Aunque sepan quién soy», preguntó Mateo. «Aquí no preguntan nombres, solo heridas». Las puertas del convento se abrieron tras 3 golpes discretos. Una mujer anciana, vestida con hábito gris, los miró de arriba a abajo sin sorpresa. «Pasen. El frío no perdona a los vivos». Dentro, el aire olía a cera y pan recién hecho. Las monjas los guiaron hasta una pequeña habitación con una cama de paja y un brasero. Carmen explicó que huían de la guerra, no de la ley. La superiora, Madre Estela, la observó con ojos que sabían más de lo que decían. «El pecado no siempre viene vestido de maldad», murmuró. «A veces es solo la consecuencia de amar en el lugar equivocado». Mateo inclinó la cabeza. «Si eso es pecado, no me arrepiento». Durante los días siguientes, trabajaron para ganarse el pan. Carmen ayudaba en la enfermería. Mateo, en los huertos. La vida simple los curaba lentamente. Pero la paz, como el invierno, siempre guarda una grieta. Una tarde, mientras lavaba vendas junto a la fuente, Carmen escuchó un rumor lejano. Caballos, muchos. Los sonidos del hierro golpeando la piedra. El corazón se le detuvo. Corrió hacia los huertos. «¡Mateo, vienen soldados!». Él dejó caer la pala, los ojos fijos en el horizonte. Nos encontraron. Las campanas del convento comenzaron a sonar. Las monjas corrían por los pasillos rezando en voz alta. Madre Estela se acercó a ellos. «Hay un túnel bajo la sacristía», dijo con urgencia. «Va hacia el bosque. Usadlo». Carmen tomó la mano de Mateo. «Vamos». Descendieron por una escalera de piedra húmeda, iluminados apenas por una vela. Detrás de ellos, el eco de los pasos de los soldados se acercaba. Al llegar al final del túnel, una reja cerraba la salida. «No abre», murmuró Carmen desesperada. Mateo buscó entre las piedras y encontró una barra oxidada. Con fuerza, la dobló hasta romper el cerrojo. El metal chilló. Los cascos sonaron más cerca. «¡Corre!», gritó él. Salieron al bosque justo cuando las antorchas encendían la entrada del convento. Los gritos resonaron entre los árboles. Corrieron hasta que el aire les ardió en la garganta. Al caer la noche se refugiaron en una cueva junto al río. Carmen encendió un fuego con manos temblorosas. Mateo, exhausto, tenía una herida en el brazo. Una flecha lo había rozado durante la huida. «Déjame ver», dijo ella cortando la tela ensangrentada. «No es nada», respondió él. «Siempre dice eso, y siempre sangra igual». Ella limpió la herida, aplicó un ungüento y lo vendó con firmeza. Mateo la observaba en silencio, con esa mezcla de ternura y culpa que había aprendido a reconocer en él. «Si muero, al menos moriré libre», dijo con voz baja. «No morirás», contestó Carmen. «No mientras yo respire». El fuego dibujaba sombras en las paredes de la cueva. Afuera, la nieve empezaba a caer otra vez. Mateo se acercó lentamente, tomó la mano de Carmen y apoyó su frente en la de ella. «He perdido todo», susurró. «Títulos, tierras, nombre. Y sin embargo», dijo ella, «aún me tiene a mí». Se quedaron así, respirando el mismo aire, mientras el mundo allá afuera seguía cazándolos. Esa noche, Carmen no durmió. Sabía que la suerte no suele repetirse 2 veces.
Sabía que la corona no descansaría hasta tenerlos a ambos, y en lo más profundo de su alma, comenzó a planear lo imposible, entregar su libertad para salvarla de él. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros. La cueva se llenó del olor a humo y humedad. Carmen se levantó antes que Mateo, observándolo dormir. Tenía el rostro cansado, las manos endurecidas por el trabajo y las cicatrices de un hombre que había amado demasiado tarde. Ella sabía que no podían seguir huyendo. No con el herido. No con el reino buscándolos. Se acercó al fuego y escribió una carta breve en un pedazo de papel manchado. Mateo, no me busques. El amor no se demuestra quedándose, sino sabiendo cuándo salvar al otro. Si alguna vez me odias por esto, que ese odio te mantenga vivo. C. Dejó la carta junto a su abrigo, se cubrió con la capa más gruesa y caminó hacia el río. El sol apenas despuntaba cuando cruzó el bosque y llegó a la carretera. A lo lejos se escuchaban cascos, trompetas y las banderas reales ondeando. No corrió. No se escondió. Cuando el primer soldado la vio, gritó su nombre. Carmen levantó las manos. «Vengo a entregar un traidor», dijo con voz firme. «Pero primero quiero hablar con quien dicta las sentencias». El general Ramírez, jefe de la Guardia Real, la observó con curiosidad. «¿Y por qué habríamos de escucharte?» «Porque el hombre que buscáis no traicionó la corona», respondió ella. «Solo desobedeció al miedo». El general frunció el ceño. «Hablas con demasiada libertad para una criminal. Hablar es lo único que me queda. Y si mis palabras sirven para salvarlo, entonces ya valen más que mi vida». Fue llevada ante el consejo al caer la tarde. La sala del trono estaba llena de nobles y testigos. Carmen caminó entre ellos con la cabeza erguida. No llevaba joyas ni vestido, solo su capa de viaje, cubierta de polvo y lluvia. El canciller la miró con desdén. «¿Tú eres la mujer por la que un duque arruinó su nombre? Yo soy la mujer por la que un duque aprendió lo que ese nombre significaba», replicó. El murmullo se extendió como una ola. Carmen continuó. «Él no huyó de su deber, huyó de la mentira. De una corte que prefiere castigar la compasión antes que reconocer su propia crueldad. El rey, un hombre envejecido por los años y la culpa, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué propones? Mi entrega, mi juicio, mi silencio. Pero que él sea libre». El silencio fue absoluto. El rey bajó la mirada. Tal vez recordó sus propios amores prohibidos, sus propios pecados callados. «Si te entregas», dijo al fin, «su nombre será limpiado. Pero tú...» «No habrá tumba sin flores para mí», interrumpió Carmen. «Las flores crecen hasta en los campos prohibidos». Al amanecer del día siguiente, Mateo despertó y encontró la carta. La leyó 1, 2, 3 veces, sin poder respirar. «No, no», murmuraba, corriendo fuera de la cueva, buscando un rastro. Pero solo encontró huellas que se perdían hacia el este, en dirección a la capital. Cabalgó durante horas, sin descanso. Llegó justo cuando el campanario sonaba a las 12. En la plaza, una multitud se reunía. En el centro, una figura de pie, con la cabeza descubierta, el rostro tranquilo. Carmen. «No», gritó Mateo abriéndose paso entre la gente. «No la toquen». Los guardias intentaron detenerlo, pero el rey levantó la mano. Mateo cayó de rodillas ante el trono. «Majestad, fue mi culpa. Fui yo quien la arrastró a esto. Si alguien debe morir, que sea yo». El rey lo miró largo rato y entonces habló. «No morirán ni uno ni otro. El reino no necesita más mártires, sino testigos». La multitud murmuró confundida. El monarca se levantó y con voz cansada declaró: «La justicia no puede castigar el amor, y si lo hace, deja de ser justicia». El perdón fue pronunciado. Carmen cayó de rodillas, las lágrimas corriendo libres por el rostro. Mateo la abrazó, sin palabras. La plaza entera estalló en silencio reverente.
Años después, en una pequeña casa junto al río, una mujer de cabello plateado preparaba ungüentos mientras un hombre, ya con bastón, alimentaba el fuego. Nadie los llamaba duque ni pecadora, solo Mateo y Carmen. Y cada noche antes de dormir, él repetía lo que juró el día de su juicio. No fui yo quien te salvó, fuiste tú quien me enseñó a merecerlo. Y en ese rincón del mundo, donde el amor había sido condenado, nació por fin algo más fuerte que el miedo: la paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Crónicas de Coronas y Besos, dale me gusta, compártela y cuéntanos desde dónde nos escuchas. ¿Alguna vez amaste a alguien que el mundo no comprendió? Queremos leerte en los comentarios. Tu historia también puede inspirar la próxima crónica, porque el amor verdadero nunca muere, solo cambia de nombre.